Margarita llegó el sabor del balón y con Julio Rondón el flaco la vieja escuela es la misión. Viejos amigos del fútbol, la gambeta y el toque de oro. Viejos amigos del fútbol. Acá lo espectacular acá del profesor que tiene un montón de fotos. Así que acá en Estados Unidos tiene una foto. Cuéntenme con quién está. Mira, después de dirigir hasta el año 84 al Centro Iqueño en segunda profesional, me marcho a Houston, Texas, a dirigir fútbol en la Liga Americana. Cuando recién se iniciaba. Cuando todavía, yo he sido uno de los primeros entrenadores peruanos en llegar a dirigir. Uno de los pioneros. Uno de los. Ya había estado Miguel Company también. Ya había estado, ya había estado, como te digo, en Liga Americana. He sido uno de los primeros. Bueno, en la Liga Harris County Soccer, yo dirijo a una institución donde... ¿Cómo se llama? Contigo Perú. Ya. De la colonia peruana, y el dueño era mi gran amigo César Augusto Páez Centeno, que en paz descanse, primo hermano de Ramoncito Mifflin Páez. Ya. Entonces, en la Liga Harris County Soccer encuentro que al Millonarios de colombianos residentes en Houston lo dirigía Perico León. Pedro Pablo Perico León García, ¿no? Foto de contacto. Ahí está Babalú Martínez. Y Babalú Martínez dirigía a los colombianos que hicieron un equipo que se llamaba el Deportivo Cali. O sea, y habían unos cracks, no te imaginas, mira, te voy a mencionar. En esa liga jugaba Sergio Lima, que jugó por Brasil en el Campeonato Mundial del 78 en Argentina. Jugaba Yurandí, que jugó en el Santos con Pelé, ya veterano, pero jugaba. Jorge Enrique Cruz, el colombiano de selecciones colombianas, que de ahí de Houston se fue el año 93 a jugar en el Huracán de la Argentina. Jugaba el Cable Benítez, el paraguayo, el cable Molina, de selecciones paraguayas. Habían unos cracks, no te imaginas, de todo Sudamérica y de Europa. Entonces era una liga muy, muy competitiva, ¿no? Y Perico León, ahí estamos en la... Acá lo veo a usted, Babalú, Perico. Ramos Zacarías también fue un entrenador peruano que dirigió aquí, William Ramos Zacarías, que dirigió al Alfonso Ugarte de Puno y al Junín de Huancayo, y él se quedó por México. Él es papá de este chico Aristóteles Ramos, él también, y también está ahí en esa foto Páez Centeno, mi gran amigo. Acá hay otra foto con el gran Perico, Babalú, usted. Y este es un muchacho del RIMAC, un hincha peruano que nos vio ahí. Acá, ¿a dónde están? Ahí estamos en un campo de fútbol, Stuff, en Houston, justamente. ¿Qué año fue? Esto ha sido el año 85. 85, ¿no? Sí, 85. Profesor. Profe, y de ahí se va a Europa a estudiar, ¿sí? Me voy a estudiar a España, a la Real Federación Española. Ya. Y al terminar mi curso, mis primeras prácticas lo hago en el Real Madrid. Ya. Por gestión directa de don Ángel Roca, que era en esa época el presidente de la Real Federación Española. Yo lo llegué a conocer en una reunión que tuvimos, puesto de que el 20 de febrero, y recuerdo esta fecha que era el cumpleaños de mi papá, yo vivía ya en Madrid, ya estaba en mis inicios del curso. Cachito Ramírez, que yo lo dejé de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, él tuvo una gentileza en la cual yo le agradezco mucho a Osvaldo. Un saludo, Osvaldo. Osvaldo Cachito Ramírez Salcedo. Así es, él me mandó una carta a Joseph Blatter, que era el secretario de Avalanche, del presidente. Del presidente de la FIFA, FIFA. En esos tiempos, sí, claro. Y ese documento a mí me sirvió para poder tener acceso a los campeonatos, a los partidos. Entonces,
Yo me conozco con el señor Irigoyen en esa época, que era el dueño del Cádiz, que en paz descanse también, y el Cádiz donde jugó Vide Mosquera y donde jugó Juancito Biselach. Claro. Sí. Ojo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ya en el Mundial del 86, yo hablo inglés, entonces tuve una conversación con Bobby Robson, y Bobby Robson me dio una tarjeta y me dijo: cuando tú vayas a Inglaterra, me tienes a tus órdenes. Pero ese 20 de febrero del año 87 se enfrenta la selección de Inglaterra con Bobby Robson y Gary Lineker y Hagues. Sí, ahí le he visto una foto Con Bobby Robson. Sí. Y la selección española era entrenada por don Miguel Muñoz. Y ese día es la peor goleada que ha recibido una selección española en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo terminó? 4-0, los 4 goles de Gary Lineker. Sí. Entonces, Buenazo. el inglés, ¿no? Claro. Ahí está Gary Acá Lineker. tenemos una foto Claro, con Gary Lineker. Claro que. Entonces, ya te digo, comienzo y hago mis primeras prácticas en el Real Madrid con el entrenador, mi maestro, Leo Ben Hacker, el holandés, que en paz descanse, murió el año pasado. Ahí está Leo Ben Hacker, ¿no? Estamos ahí en la ciudad deportiva. Tremenda foto, profesora. Con Leo Ben Hacker, y ahí en esa estaba Hugo Sánchez también, Mexicano, que era el el pichichi, goleador. butragueño. Mira, Tremenda foto, ¿sí? aquí está Paco Bullo, Martín Vázquez y Hugo Sánchez, y yo en plenos Toda entrenamientos. la gente del Real Madrid. Toda la gente, yo comienzo a hacer mis prácticas. Una vez que termino de hacer mis prácticas, termino mi curso, voy a hacer mis prácticas al Barcelona. Ya. Y en el Barcelona era el inglés, el entrenador Terry Venables. Con Alan Smith era el preparador físico. El Terry Venables después fue entrenador de la selección de Inglaterra. Y ahí estaba Gary Lineker, que estaba él jugando por el Barcelona. Claro. También en el Barcelona jugaba en esa época Migueli, el eterno capitán de las selecciones españolas y del Barcelona. Tremendo jugador. Sí. Tremendo jugador. Y después ya yo me marcho a Holanda Claro. y hago las prácticas con el- Johan Cruyff en el Ajax. En el Ajax. En el Ajax. En esa época, cuando todavía era jugador Rijkaard, ¿Qué año? año 87. Claro. Entonces, ahí estamos con Johan Cruyff, y después termino mi periplo en Londres con Bobby Robson. Esta foto de Van Gaal Con ya Van Gaal. es el 97, cuando yo voy a dirigir 2 selecciones peruanas en el Mundialito de Nantes, en Montaigu, Francia. El 97, yo le digo al doctor Manuel Burga, yo me voy a quedar porque voy a hacer... Cuando él era presidente de la Él era federación. presidente, un saludo para el doctor Manuel Burga. El doctor Burga me da las facilidades para que yo me quede un mes a hacer mis procesos de aprendizaje metodológicos en los equipos europeos. Y ahí estoy con Van Gaal, el año 97. Tremenda foto, ¿no, Julio? Sí, claro. Y también, me olvidaba, el año 97... Ese es un fotón. Ese es un fotón. Ahí en el Barcelona hago justamente, lo encuentro a Bobby Robson Claro. con Ronaldo, El- Stoico, Luis Enrique, El fenómeno. Guardiola, Este es el verdadero Ronaldo. el verdadero, el fenómeno. El fenómeno, El claro. fenómeno, imagínate. Tremenda foto, ¿no? Acá estaba chiquillo. Claro. Recién había llegado. Entonces, y un mensaje, ¿no? Para los entrenadores peruanos. Aquí Julio me comentaba, me decía, profesor, ¿por qué? Sí, yo, algo- claro, yo he conversado con varios técnicos, conversé con el profesor Castañeda, ya, y con Rafael. Castañeda, con Víctor Rivera, Ya. y a los dos les hice la misma pregunta: ¿por qué no se dan tantas oportunidades a los entrenadores peruanos y se prefieren a extranjeros sin experiencia que vienen acá a hacer sus pininos? ¿Por qué? ¿Qué le falta al entrenador peruano para que los presidentes de clubes confíen en ellos? Ya. Tu pregunta, Julio, tiene 2 respuestas. La primera respuesta, que modestamente yo puedo entregarles a todos mis colegas peruanos,
es que no pierdan la moral de victoria, que sigan ellos mirándose en el espejo y vean que son capaces, pero la capacidad también tiene que irrumpir fronteras para ir a aprender, como lo hice modestamente yo. Yo vendí una casa para ir a estudiar a Europa, Claro. porque vivir en Europa, tú no tienes visa de trabajo, no puedes trabajar, entonces tienes que tener recursos para estudiar y tu alquiler de tu piso y tu manutención. Entonces, para todos estos jóvenes entrenadores peruanos de las distintas regiones del Perú, que a través de este prestigioso programa también les alcanzo a todos los entrenadores de las diferentes regiones, mi mensaje de que crean en ustedes mismos. El poder de la mente será el destino profesional, en este caso como entrenadores, los que logren abrazar sus objetivos. Vayan, irrumpan fronteras, estudien, apuesten. Eso es la primera respuesta. Y la segunda, que hoy en día hay muchos empresarios que no les interesa el crecimiento del fútbol peruano y se traen pues a entrenadores que han sido hasta mozos. Seguro. Yo podría decir, yo he conocido entrenadores que han sido mozos en Argentina, pero han estudiado y han venido acá y han hecho carrera y han dirigido hasta selecciones de su país. Profesor, lo interrumpo un ratito. La pregunta que le ha hecho Julio. Bueno, ¿usted también está de acuerdo o en desacuerdo que cada equipo profesional tenga 7 extranjeros por equipo? Aparte que también tenemos bastantes jugadores nacionalizados. ¿Qué opina? Mira Pedrito, con el respeto a toda tu audiencia, yo he sido el único entrenador, y después se han sumado, que cuando sale esta norma de la federación, el profesor Bolaño fue el primero en que salió a los medios de información y dijo: esta norma no beneficia al crecimiento del fútbol peruano. Claro. Ahora la federación ha tomado una medida correctiva, lo que me parece muy saludable. Pero ¿sabe qué? Esa fue una norma muy perversa para todos los jóvenes que están en búsqueda de poder llegar a debutar en el fútbol peruano. Si esa norma, como lo vuelvo a repetir, no es la primera vez que voy a declarar, si esa norma que erróneamente el año pasado la entrega a la federación, Teófilo Cubilla nunca hubiese jugado fútbol, pues. Sí, claro. A eso iba, porque antiguamente, usted que ha visto fútbol de los 60, 70, 80, antes ¿se acuerda de los campeonatos interbarrios de la prensa, los interescolares? Y los jugadores debutaban a los 16, 17. Un ejemplo, Oliva, Ábalos y Urrunaga. A los 16, 17 años. 17 años ya estaban jugando y estudiando en el Mariano Melgar. Cubilla debuta el 6-6 en Piura frente al Atlético Grau, 16 años. Y así todos debutaban. Roberto Chale, que lo hace Claro, debutar también, Juancito Vicelach. En el Centro Iqueño. En el centro, Ramoncito Mifflin. José del Castillo, que en paz descanse, mi hermano. También del Centro Iqueño. Me dio una pena tremenda. Yo aquí en mi jardín, Claro. a las 6 de la tarde, yo me comunicaba con José del Castillo y hablaba hasta con su señora. Me dio una pena tremenda. José fue mi compañero de trabajo. Fuimos entrenadores en Universitario de Deportes el año 88. Yo tenía la categoría 7-6 y José tenía la categoría 7-7. Por eso que con José nos hicimos muy amigos en el Club Universitario de Deportes en mi paso como entrenador. Profe, le reitero la pregunta. Antes se hacía calichín, infantiles, juveniles, reserva, cuarta especial y recién salida. Y habían hasta 3, 4 jugadores por puesto y ahora ya no se da. Mira, Pedrito, esa es una buena pregunta y buena pregunta y reflexión que realizas. A mí me da una pena hoy en día que no tenemos jugadores en el fútbol peruano, jóvenes que tengan 17 años, que estén debutando. Dime tú, No. ¿hace cuántos años ya no debuta un jugador de 17, de 18 años? Y eso
va a tener una consecuencia, o tiene ya una consecuencia ya muy hay una funesta, consecuencia. porque no tenemos No jugadores para esta eliminatoria. No hay jugadores. Claro, No, son mayores. Y para colmo, el tema de la pandemia, 2 años o 3 años no se trabajó en menores. No se trabajó en menores porque yo vuelvo a manifestar. Voy a hacer otro paréntesis acá. Yo llegué al año 96 a la federación por concurso. El doctor Nicolás Delfino convocó un concurso, se presentó 65 entrenadores. Ya. Yo gané para la sub-17. Yo era jefe de la división de menores de Municipal, cuando Jefferson Farfán todavía tenía 10 añitos. Pero se la dieron a otro entrenador y me crea la comisión de menores de la federación, la sub-15. Por eso que yo hago la primera sub-15 de Perú, lo hace el profesor Bolaño. ¿Con quién? Con Forsyth, Eri Delgado, ¿Qué año, Walter. doctor? El año 96. La ¿Quién- primera quiénes estaban ahí, sub-15. doctor? Eri Delgado, George Forsyth, Walter Vilche, Villamarín, Mesa Cuadra, Lovera, el Zorrito Aguirre, Lucho Bernal, Jean-Pierre Moreno. Todos llegaron a todos han llegado, Armando González, todos llegaron al fútbol profesional. Eso lo convocó el año 96, esa selección cuando tenían 15 años. Y la otra selección, tengo el honor y el orgullo que he sido el que conformó por primera vez en el Perú la selección sub-15 con, ya le digo los nombres, y la sub-13 el 2015, ya en la presidencia de el señor Edwin Oviedo, un presidente verdaderamente que nos dio todo el apoyo cuando estaba el profesor Daniel Ahmed de jefe de la unidad técnica, y convoco la primera selección sub-13 con Enríquez, mira que estaba en la selección, con Didier Latorre, con Yuriel Celi, con el Chino Cabero, con Pedrito de la Cruz, con Figueroa, con todos esos jugadores. Entonces, ahora la federación tiene su propio plan, pero yo siempre he sido un crítico constructivo de que las reglas no son las correctas. ¿Por qué? Porque hay que darle bolsa de minutos, hay que entregarle. ¿Cómo era anteriormente? Anteriormente. Profesor Luis Bolaños, usted también tuvo en el Club Universitario de Deportes. ¿Nos podía especificar qué años tuvo y con quiénes trabajó? Claro, muchas gracias por esa pregunta tan importante que la estaba esperando, Julio también. Yo soy contratado el año 88 por don Jorge Nicolini, viniendo de Europa de realizar mis estudios y hacer ese periplo por Inglaterra, Holanda, Francia, España. Me contrata don Jorge Nicolini, que para mí, un saludo don Jorge, usted sabe el cariño que nos profesamos. Usted fue el mejor presidente que tuvo la historia de Universitario de Deportes. A usted mi elevadísimo concepto de cariño, de aprecio y de gratitud, porque usted fue el que me contrató. Uno de los mejores dirigentes que tuvo el fútbol. Para mí el mejor presidente que tuvo Universitario, porque él la sacó de su bolsillo, mientras que otros la llevaban a su bolsillo. Don Jorge me lleva y tuve un tránsito muy interesante, primero con la categoría 7-3. ¿A quién estuvo en la categoría del 7-3? A un crack del fútbol, ¿no? Que no llegó por circunstancias, por eso le digo, aparecen los talentos. Un chico, Juan Ridú, ¿no? Extraordinario jugador que tuvo en Boys, y después se fue, ahora es mío. ¿De qué jugaba? ¿De qué jugaba? Medio, él decía en el futuro chale de fútbol peruano. ¿Y qué le Ahora, pasó? es que lo que hablamos, ¿no? El cuestión de oportunidad, ¿no? A veces en el fútbol hay el costo de oportunidad o las oportunidades negadas, ¿no? Chico se fue a Atlanta, es millonario ahora en Atlanta, ¿no? Le ha ido muy bien, tiene empresas y todo. ¿Quién más tuvo? Estaba Guarderas, que también vive en New York, que le ha ido muy bien. ¿Es el Guarderas que ha jugado? No, jugó en el Ciclista, después Claro, con claro. Cristal, el back central, El ¿no? back central. Así es. El alto, ¿no? El alto, el central, ¿no? Claro.
Después tengo la categoría 7-6, pues con Coqui Delgado, a quien le profeso mi gran aprecio, un gran médico, un talento en la medicina peruana. Coqui Delgado dejó el fútbol a pesar de haber sido seleccionado peruano de sub-20 junto a Luchito Guadalupe, a quien le reitero mi gran aprecio, mi gran cariño para él, para su mamá Prince, para todos sus hermanos. Tuve a Giorgio Morote, hoy día millonario también en Miami, ¿no? Me llama, he quedado mal, Giorgio, me invitaste para tu matrimonio, me dijiste, profesor, ¿en qué hotel quiere estar? Y yo, por cuestiones de trabajo, no puedo ir, vive en el extranjero, ¿no? Hace mucho, archimillonario allá en... Después estaba Johnny Vegas, que también lo llevé a la U. Claro. Muchos no saben que Johnny Vegas ha sido arquero. Yo lo llevé ahí de la Perla Baja. Yo soy hincha del Boys y yo pensaba que Johnny Vegas había salido de la U. No, Johnny Vegas yo lo llevo a la U, junto a Guadalupe, a Valenzuela. Es de la Perla. Claro, de la Perla ahí en José Galvez, ¿no? Claro. Entonces, de ahí tengo la categoría 80 con este muchacho que llegó a ser una eminencia y un futuro, Polvorita Carrión, pero el trago lo traicionó, ¿no? El trago. Tremendo delantero. Rapidito y goleador, ¿no? Era tan delantero, pero le gustaba tanto la cerveza, que la Pilsen Callao y la Cristal le quedaron chicos y se tuvo que ir a tomar cerveza a Alemania. Ahí jugó. Y vive en Hamburgo, vive por ahí. Otro chico, Buon, que es entrenador ahora en los menores de la U, y otro chico que vive en Italia, por ejemplo Kiko Ruiz, ¿no? Y hubieron otros por ahí que también hoy día viven por el Japón, pero pobrecito. ¿Otra categoría? La categoría, yo tuve la 7-3, la 7-6 y la 80, y el año 90 soy asistente técnico de Fernando Cuellar. Tremenda persona, aquí lo tuve en mi casa, lo quiero mucho, siempre rezo por Fernando. Él fue mi maestro también. Yo recuerdo que llegó a mi casa y me dijo, yo quiero que sea mi asistente. Le dije, mire, profesor, disculpen, pero yo en el Perú no soy asistente de nadie. Yo vengo de Europa, he estado con Rawson, he estado con Miguel Muñoz, ¿no? Claro, he estado con Javier Clemente, con Cruz, y le dije, no. Y él después volvió a mi casa y me dijo, profe, no lo tome así, ayúdeme. Pero aquí, para llegar a ser asistente de la U, yo tengo que agradecerle a un gran hombre, que le tengo mucho cariño, y siempre tomamos desayuno, Enrique Cornejo Ramírez. Enrique, que fue secretario de Alan en el primer gobierno, es mi hermano, cada 15 días nos reunimos. Candidato a la alcaldía. Candidato, claro. Y algún día van a saber ustedes a dónde va a llevar Enrique. Enrique es un tipo muy importante, muy inteligente, buena persona. Enrique es muy inteligente. No hay, en los últimos 15 años, los presidentes no hay que le lleguen a la rodilla en intelectualidad, en concepto de hombre de Estado. Enrique Cornejo en algún momento va a tener presencia política aquí en el Perú, y yo lo quiero mucho, somos muy amigos, cada 15 días nos reunimos, y ya le digo, entonces gracias a él me dijo, Lucho, anda, yo te doy el permiso, pero yo completaba los permisos yendo a entrenar a Universitario el año 90, donde estaba Sub en el arco, estaba Leo Rojas, estaba el uruguayo Cedrés, Ricardo Bravo, estaba Roberto Martínez, Requena, Perico, extraordinario, un saludo Perico hasta Arequipa, estaba Leo Rojas, Puchungo, estaba Balán González, estaba Araujo, estaba el paraguayo Galeano, ¿no? Entonces estaba Carmona, lo hicimos debutar a Alfredo, ¿no? Sí, cuando le ganamos a la Alianza en el Estadio Nacional, con 18 años le hizo el segundo golpe, claro. Cuando Balán se colgó en la trinchera norte, ¿no? Claro, en la tribuna norte. ¿No? Entonces, gol de Balán y gol de Carmona, ¿no? Yo fui asistente de Fernando Cuellar, ¿no? Estuve hasta el año 93 que pierdo el título frente a otro gran hermano que lo quiero mucho, que me ayudó mucho, Alberto Gallardo. Él dirigía Sporting Cristal, vivía él en Vildoso, en Santa Catalina, yo vivía en Los Diamantes, en Balconcillo, nos reuníamos siempre a tomar nuestro jugo con Fernandito Mellán, que una gran persona. Fernando, te quiero mucho,
Dale fuerzas, hermano, igual que a Manuelito, éramos vecinos a una cuadra, otro vivía en mi barrio, Julio Bailón, vivía Dante Robay, el papá de, un saludo para el loquito Robay, Carlos Lazón también vivía en Peluquita Saavedra, todo era un barrio bien, el Conejo Benítez también vivía por Santa Catalina, ¿no? Tremendo jugador el Conejo Benítez, ¿no? Entonces, ya le digo, Alberto Gallardo, yo tengo unas anécdotas muy profundas para Patricia. Patricia, tú vas a ver este video, te profeso. Patricia es su hijito. ¿Cómo cuál es? ¿Se puede contar uno del profesor? Le voy a contar algo que nunca lo he contado. Ojalá que mi gringa Mariela, que ahorita está en Atlanta, quien te envío muchos besos, muchos cariños, gringa. Salud. Hemos invadido tu casa, tu reino, gringa. La parrilla. Salud, la parrilla, gringa, salud, gringa. Pásala bonito, estoy con Pedrito Castillo, estoy con Julio Rondón y encantadísimo, gringa, perdóname, pero tú ya sabías, ¿ah? Le voy a contar lo de Alberto. Alberto se conocía también con Marielita, con la gringa, porque yo vivía en Los Diamantes y él vivía en Vildoso. Ya. Y yo lo presenté a Alberto, pero yo en esa época joven todavía era un poco movido, ¿no? A veces llegaba tarde la noche, por ahí, con mi fía, con mi música. Y la gringa le dijo, Alberto, tu amigo se está portando mal. Uy. ¿Cómo le dijo, gringa? ¿Le cayó o no le cayó? Escúchame. Así le dijo, el Lucho se está portando mal. Sí, le dijo. Alberto, si no lloro en estos momentos porque lo quiero mucho a mi negro, Alberto me busca. Ya. Me dijo, me llama. No había celular. Me dijo, Lucho, te voy a invitar a un desayuno y nos vemos en el centro de Lima. Quiero hablar urgente contigo. Ok, Albertito, yo siempre le dije a Albertito. Llegué, él llega con su carro, Toyota verde, me acuerdo. Estaciona, nos fuimos al Jordano. ¿Qué año? Eso ha sido año 89. 89. Pasamos, me dijo, Lucho, ¿qué tal? ¿Te sirves algo? Lucho me dijo, si tú te sigues portando mal con la gringa, yo te saco la... Y eso que él era tranquilo. Qué buen amigo, ¿no? De lo mejor. Claro. Pero yo de Alberto. Un caballero. Alberto me ayudó. Claro. Alberto fue un hombre desinteresado, noble de espíritu. No era arrogante ni soberbio. Bien nacido. Nobleza pura en el alma. Tenía bastante valores. Y yo, Alberto, Patricia, este mensaje va para ti. Linda hija de ese tu padre tan hermoso que junto a tu madre te dieron la vida. Yo soy poco de entregar y de hacer ingresar a mi domicilio, pero he querido expresar con un sentimiento puro de lo que yo hoy día aquí en mi casa, vuestra casa, Patricia, que está pendiente tu llegada, hacer un rendimiento de honor póstumo a tu padre. Tu padre me ayudó. Don Alberto Gallardo. Con Alberto Gallardo Mendoza. Un aplauso para don Alberto Gallardo. Y don Lucho, han sido un montón de anécdotas sobre Fernando Cuellar. Fernando Cuellar, en ese comedor de invierno, Ya. yo lo traje a pocos días de su fallecimiento. Él tenía una enfermedad, pobrecito, y yo tuve que contratar a un amigo porque un hombre muy fuerte, muy roble, de mucho peso, grandoso. y en mi camioneta lo traje acá porque Rosita, su linda esposa Rosita Villanueva, me comentó el tránsito tan difícil
Por eso de que para mí la gratitud es el valor más profundo que tiene una persona. Y yo a Fernando Cuéllar lo quiero y lo amo junto con Alberto. Y junto con también a mi negro Maraví, a quien yo siempre lo recibía donde yo vivía. Profesor, dice que Lucho Maraví era el back más temido por todos los delanteros. Te voy a comentar. El año 85 yo dirigía en Houston y Perico León dirigía al equipo Millonarios en Houston. Y un día fuimos al restaurante de César Augusto Páez Centeno, el primo hermano de Ramoncito Mifflin. Ramón, estás en Punta Hermosa, hermano, en la casa de los 7 mares que yo le he puesto cuando nos invitaste para un año nuevo, junto a tu querida esposa Ingrid. Yo fui con mi gringa, nos preparaste un muchame, me acuerdo, nos tomamos unos vinos y yo dije, Ramón, esta tu residencia se llama la residencia de los 7 mares del mundo, porque se ven todos los mares. Ramón, mucho cariño, te quiero mucho. Entonces, fuimos al restaurante que se llamaba Sol de América en Houston, en la calle Ashcroft, por la Beliera. Y yo le pregunto a Perico, ¿a quién le tenías miedo tú en el fútbol peruano? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque cuando yo viví en el Club del Iqueño, en la calle Monzón, llegaba a las 3, 4 de la mañana sin zapatos Luchito Maraví a buscarme. Pobrecito, a él le gustaba pues tomar su vino, y él entraba y decía, me parece que estoy ingresando al túnel del Estadio Nacional, y se golpeaba el pecho y decía, yo, Lucho Maraví, a quien Pedro Pablo Perico León le tenía miedo. Y él me enseñaba, él tenía en la frente arneada unas cicatrices. Yo le decía, Lucho, ¿por qué tantas cicatrices? Y me decía, el paraguayo Ortega, don Miguel, que era el entrenador del Iqueño, cuando lo enfrentábamos a la Alianza Lima, me decía, usted no vaya a la pelota, usted golpéele el cerebro a Perico León. Y lo privaba. Sí. Mire. Ya, entonces, al extremo, tanto lo golpeaba a Perico, que la Alianza lo lleva porque los jugadores dijeron, mire, ¿sabe que no le podemos ganar a la Alianza porque siempre nos gana porque este Maraví era la sombra blanca? Y Sousa Ferreira dice, entonces, ¿sabe qué? Para ganarle el Iqueño hay que traerlo a Maraví. Lo contratamos a Maraví. Y lo contratan. Entonces yo el año 85 en Houston, Texas, le digo, Perico, ¿a quién le tenías miedo? Porque yo ya sabía lo que me había contado Lucho Maraví. Y él me dice, Bolaños, yo no le tenía miedo, pero tenía que tener mucho cuidado porque me golpeaba el cerebro. Lucho Maraví. O sea, corroboré lo que Maraví años atrás me comentaba. Sí, ha sido el back más bravo que ha tenido el fútbol peruano. El más bravo. Es como, por ejemplo, una anécdota también. Eloy Campos es mi hermano. Yo hasta ahora voy al Rima, me veo con Víctor Yáñez, con Antonio Yáñez, con Carlitos Campos. Sí, ellos tienen su club, los amigos de siempre. Claro, y ellos viven en la cuadra 6 de Francisco Pizarro. Yo voy porque ahí hay un mecánico que me ve el Fiat. Entonces yo le digo, Eloy, ¿por qué le pegabas tanto a Nemesio Mosquera? Porque tú veas en los clásicos Municipal con Cristal, Eloy lo arrimaba y lo lanzaba hasta la pista de ceniza de Nemesio Mosquera. Por algo le decían el doctor. El doctor. Y tú sabes lo que me contó Eloy. Me dijo, Lucho, te voy a comentar. Nemesio hablaba, dice que, mira, es cierto lo que tú dices, Pedrito. Nemesio le decía, motorcito, pásamelo por acá, que por acá está fácil. O sea, justamente... Estoy solo. No hay nadie. Y Eloy dice, hermano, me daba de alma, cólera, me dice, que diga el Cochoy, estando a mi lado 1 metro, motorcito,
pásame la pelota que estoy solo. O al Cholo Sotelo, y está fácil. Entonces por eso me enervaba, decía, y le metía más tabaco. Pero el doctor ha sido, bueno, dentro de una cancha ha sido bravo, pero buena persona. Yo he elaborado esa teoría. El hoy campo dentro del campo. Terrible. Fuera del campo, una dama. Claro que sí. Así es. Yo tendría que contarte muchas anécdotas. Yo he transitado mucho en el mundo. Yo tengo comunicación con muchos amigos. Mira, a mí me ha ido demasiado bien, Pedro, Julio, en la vida, ¿no? Tengo mi empresa de deportes, ¿no? Y vivo feliz. Pero gracias a qué? A la ajustada que me dio Alberto Gallardo. Y ahí se enderezó. Me enderecé. Claro. Me enderecé. Y mira lo que hace Alberto. Alberto fue a mi casa. Me dijo, Lucho, ¿está la gringa? Sí, le digo, ¿puedo pasar? Como no, esta es tu casa, Alberto. Quiero conversar con ustedes. Lo hago pasar a Alberto. Y le dice, gringa, solamente 2 minutos. Ya le dije a Lucho lo que voy a hacer. Quédate tranquila, gringuita. Y cualquier cosa, me llamas. Fue santo remedio. Santo remedio. Y por eso que yo le agradezco a Alberto que reorientó mi conducta social, amorosa, que yo tenía como joven. Y es lo que me ha permitido hoy día modestamente vivir donde hoy en día los he recibido con mucho cariño y con mucho ¿Cuántos años de matrimonio tiene? 38 profesor? años. Profesor, 38. Profesor, ¿cómo llegó a la selección peruana de menores? Por concurso. Por concurso. Nadie me dio una tarjeta. Ahora, tú eres chofer del presidente, asistente, entrenador. No, en esa época Había concurso. Concurso. Claro. Y se presentaron un montón. 65. 65. Yo gané el concurso. Y Ojo, y te estoy ¿podría hablando. nombrar a alguno de los que Se postularon? presentaron Roberto Mosquera, se presentó Juan Joya, el Conejo Benítez, Jaime Duá, un montón. ¿Qué año está hablando? 95 fue, el 95. ¿Y cuántos años estuvo trabajando para menores en la federación? En la federación tuve 2 etapas, Ya. del 96 hasta el 99, que con Freddy Ternero en calidad de mi asistente en Punta del Este. Ya. Pero hubo un gerente sinvergüenza en esa época, que no voy a contar la historia por la que no sigo, y me fui porque yo siempre he tenido trabajo, siempre me han buscado. Y el doctor Manuel Burga, el 2012, me dijo, profe, el trabajo que usted hizo, hoy día lo valoramos. Mire, ¿cuántos jugadores suyos están jugando en la selección? ¿Cuántos jugadores juegan al fútbol profesional? Y estuve hasta el 2019, en la cual yo opté por retirarme voluntariamente porque tengo mucho trabajo, ¿no? Claro. De todos los futbolistas que usted formó, ¿a quiénes recuerda más y quiénes cree que llegó más alto y por qué, ¿no? Mira, han llegado muchos, no voy a dar nombres porque, ¿sabes qué? Sería infinita la... ¿Ya? Pero sí te voy a resumir en 2 áreas. Sí. El área de los que tuvieron una buena formación cultural, una buena formación de hogar y que llegaron a cumplir sus metas, como por ejemplo Ñol Solano, quien también lo reforcé en el Deportivo Municipal, porque yo fui jefe de la división de menores municipal. Sí, ahí lo hemos visto en una foto con Ñol Solano chiquillo. A Ñol Solano también, yo lo bajaba del primer equipo, que lo dirigía Rufino Bernales. ¿Es el 93? El 93 bajaba yo a 4, a Jimmy Rivas, a Malpique el arquero, a Ñol Solano y a Camioneta Olivares. Ya. Pero yo tenía en esa época a Paulo Ramos, Ricky Caldas, el actual dueño un saludo para Ricky Caldas, para Kelita, ¿no? Kelly Acuña, mi gran amigo. Bueno. Me ha visitado siempre acá a la casa también. Tuvo la gentileza de invitarme a su matrimonio, ¿no? Había muchos jugadores que llegaron al fútbol profesional. Y la verdad es que yo tendría una lista... Giorgio Morote, por ejemplo, un crack, selección sub-20, Coqui Delgado, pero ellos se dedicaron también después a sus negocios, a sus empresas.
Por eso que, ya te digo, no solamente el padre tiene que abocarse al 100% a prepararlo y a crear falsas expectativas de que mi hijo va a llegar al fútbol profesional. No hay oportunidad con 7 jugadores en cancha extranjeros, no le puede dar opción, ¿no? Entonces, mi mensaje reiterativo. Por la derecha, el estudio, y por la izquierda, el fútbol o el deporte. No crean absolutamente que sus hijos pueden llegar, porque hay muchos factores que en el interín del proceso evolutivo de su desarrollo anatómico, futbolístico, no pueden alcanzar su meta. Por eso háganlo estudiar. Es el caso mío. Yo, entrenador, estudié en la Real Federación Española, pero soy contador público de la Universidad Ricardo Palma, con 2 maestrías en ESAN. Entonces, estuve preparado para la vida. No te va bien en el fútbol, tienes otra opción, ¿no? Es como el jugador en el campo, los entrenadores. Otro mensaje para los entrenadores: si el marcador 3, 4 años, que no siga de marcador, hazlo jugador polivalente. Poli es mucho, valente es Valencia. Que sea marcador, que sea extremo, que sea 6, si es su estructura anatómica es desarrollada, a lo central, que vaya al marcador izquierdo, como lo pasó con este entrenador de experiencia que le dije en el Iqueño, ¿no? Cuando me dijo, vaya a la izquierda de marcador, le dije, profe, yo nunca he marcado a la izquierda, vaya, y me dijo un ajo, y yo le agradezco a ese entrenador que me ayudó. Por eso que los europeos tienen esa metodología de que el jugador tiene que saber dominar distintas ubicaciones posicionales en el campo. Profe, el día 2 de este mes se han cumplido 56 años del primer triunfo que tuvo una selección peruana en un mundial. Perú-Bulgaria. Usted ha estado en esa época donde habían buenos jugadores, habían hasta 3, 4... 70. Claro, por supuesto. ¿Qué nos puede decir más o menos de ¿Qué recuerdos? ¿Cómo vivió esa época? Usted tenía... las eliminatorias, sobre todo. ¿Usted tenía qué? ¿14 años, 13 años? Yo tenía el 70, tenía 17 años. Yo soy del 53. ¿Cómo vivió un aficionado de fútbol? Me acuerdo ese año del terremoto. Claro, ¿no? Claro. 31 de mayo. Claro. Pero el 6-9 con el partido de la Bombonera, ¿cómo lo vivió? Definitivamente teníamos calidad de jugadores, ¿no? Que hoy en día no la tenemos, ¿no? No existen hoy en día. Y eso obedecía al sistema de proceso, de aprendizaje, de desarrollo y de competencia. Los dirigentes lo han destruido, ese modelo de gestión que nos dio algunos resultados. Resultados en la cual en las selecciones sub-17 y sub-20 estábamos por encima de Venezuela, de Ecuador, Bolivia, de Colombia, de Bolivia, de Chile, de Paraguay. Claro. Pero hoy en día somos últimos con 0 puntos. Y eliminados. No, damos vergüenza en el contexto internacional, y lo más preocupante, que esas generaciones se van a encontrar, generaciones de sub-17 se van a encontrar en la generación de los sub-20, y esas sub-20 se van a encontrar en la sub-23, y esas sub-23 se van a encontrar en las mayores. Así es. Entonces, ¿con qué moral tú te vas a enfrentar a alguien que te metió una goleada cuando antes del partido decía, hey, ¿te acuerdas? Hey, pibe, si habla argentino, hey, Shadilka, si habla paraguayo, ¿no? ¿Con qué moral te vas a encontrar? Por eso te digo, ojalá que la Federación Peruana de Fútbol entre a un replanteo, que trabaje con un plan nacional que sea perdido, que sea coherente y sostenido en el tiempo. Perdón, se lo interrumpa, pero ¿qué nos habla de esas eliminatorias del 69? 69, claro. Bolivia y Argentina eran nuestros rivales. Mira, comenzamos con el Perú-Argentina acá, gol de Perico. Mira, con Perfumo, Álvarez, con Rendo, Cejas, con Alba, con Ceja. Que habían sido campeones de la Libertadores, ¿no? Con el Racing Club. Pero, y yo hago una pregunta a ustedes como investigadores del periodismo, ¿qué? ¿Y esos jugadores de Perú, Osvaldo Ramírez, Lola, Torre, qué?
Ellos tuvieron un proceso de enseñanza. Claro, en Cristal con claro, Víctor Pasache. Claro, en tremendo, Alianza tremendo con Rafael Castillo Papá. Uf. No, entonces, Una Biblia de El Alianza. Boys. hoy en día, en Boys con don Gualberto Lizárraga. No, ¿no? grandes descubridores del No. fútbol, de futbolistas peruanos. Hoy en día, ¿qué? Tú tienes plata, juegas. No tienes plata. Por eso, mi mensaje nuevamente. En el Perú, señores, lo habla Lucho Bolaños, que creo tener una modesta voz autorizada en el fútbol peruano de menores. En el Perú, en todas las regiones, hay talento, señores. Lo que pasa de que no lo buscamos, ni tampoco tenemos las personas que tengan el golpe óptico para detectar cuáles son sus capacidades y habilidades para poder darle oportunidad. Hoy en día queremos estar buscando jugadores en Alemania, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque algunos entrenadores que están vigentes están armados con los empresarios. Entonces, señores, tenemos que tener en algún momento, Perú va a tener un nuevo amanecer, dentro de poco. Ese nuevo amanecer tiene que ir direccionado a entregarle la real valía a los talentos que existen en el Perú. Hay, señores, lo digo yo, he recorrido todo el Perú. En mi oficina técnica, que ellos son testigos, Julio y Pedrito, están todos. Yo a Grimaldo a los 11 años lo convoqué, a Brian Reina, a Paulo, a Tandazo, a Romero Cachay. Me encantaría, a Tábara lo traje de Piura. Me gustaría que ustedes vean, talentos hay, señor, pero también una reflexión para los entrenadores peruanos. Salgan, irrumpan fronteras. Yo vendí una casa. Hay que buscar. Yo vendí una casa para irme a estudiar a Europa. Inviertan, porque también quieren ustedes ser buenos entrenadores sin estudiar. Y otra recomendación, no copien drills, no copien metodologías de lo que está en internet, porque la estructura anatómica de un europeo tiene mucha diferencia a nuestra genética. Nuestra genética es muy diferente a los alemanes, es muy diferente a los italianos. Ese es mi mensaje. Inviertan. Yo invertí, yo vendí una casa. Mi mamá vino, me dijo, hijito, ¿cómo estás vendiendo tu casa tan linda en Miraflores? Yo le dije, mamá, yo después lo voy a recuperar. Lo he recuperado 50 veces. Profesor, 3 jugadores que usted los considere los mejores que ha visto acá en el fútbol peruano. Claro, muy buena pregunta. O de repente usted tiene algo, ¿no? Algo más, o no sé, a ver. Usted... Mira, Pedrito, muy buena pregunta, pero muy genérica, porque las habilidades y capacidades se miden también de acuerdo a la ubicación posicional que tiene. Pero te voy a dar, en respuesta a tu generosa pregunta, para mí, Hugo Sotil. En primero. Extraordinario. Yo no he visto a Toto Terry, te lo digo. Sí, Soy honesto. muchos lo consideran ¿Ya? como espectacular. Toto Terry. Espectacular. No lo he visto. Pero de lo que yo he visto, mira, lo que no hay en Sudamérica, lo que tenía como capacidades, Hugo Sotil. Regate, habilidad, freno, Se frena de mano terrible. regate, habilidad, Quiebre. una habilidad, un amague, un movimiento corporal neuromuscular, una biomecánica de desplazamiento corporal que yo hasta ahora no he visto. Le sacó algo el hijo. Johan. Ustedes verán que Johan aceleraba y frenaba. Claro. Sí. Pero va a ser muy difícil, creo que nunca más saldrá un Hugo Sotil con una aceleración, freno, aceleración, regate y habilidad. Otro profesor. El número 2, El número 2, de lo que yo, Teófilo Cubías. Teófilo Cubías. Arizara, Teófilo de Cubías. Puente Piedra. Teófilo Cubías, un hombre con un olfato, con un desarrollo cognitivo, inteligente en las 16:50, Muy intelectual. para poder él estar preciso
Y muy aparte que lo ayudaba, su gran dominio de su capacidad técnica. Claro. ¿No? En la técnica, ya sea en el pase, ya sea en la definición O a llevar. o en el posicionamiento del dribbling. Claro. Claro. Esos dos jugadores. Y otro tercer jugador que yo verdaderamente le tengo mucho cariño, Ñol Solano. Ñol Solano. Eso no. Ñol Solano triunfó, fue mi alumno en los 93, ya te digo, en Municipal. Ñol Solano, yo tuve un problema con, te voy a contar, ver, no a sé, ver. Cuenta. con Rufino Bernales, Su entrenador. El creo que técnico era. del 93. el técnico del 93. Claro. Buen director. Buen entrenador Rufino, Saludo para el profe. un gran abrazo Rufino, un gran entrenador. Rufino, le digo, teníamos muy buena química, le digo, Rufino, voy a jugar contra el Cristal. El Cristal me pone a Pablo Segarra, me pone a Maestri y todo, yo también quiero ponerme pues algunos jugadores rankeados. La U viene y me pone a Guadalupe. Me dijo, ok, ¿cuántos quieres? 4, le digo. ¿Quiénes? Malpica en el arco. Un saludo para Malpica, sé que está en el Perú acá. Camioneta Olivares, que también ahora vive por California. Buen back. Buen back. Ñol Solano y Jimmy Rivas, que vive en Estados Unidos. Entonces, el profesor Bernales lo ponía a Ñol Solano de marcador. Sí, claro. Pero yo observo, digo, este jugador está mal ubicado. Ñol Solano tenía resistencias anaeróbicas, una resistencia profunda. Iba y venía. Iba y venía, pero de marcador. Tenía una exquisitez en el manejo del balón, en su concepto de técnico corta y larga, y le pegaba muy bien a la pelota. Claro. Especialista en los tiros libres. Entonces yo comienzo a ponerlo de 6 ofensivo Añol. a Ñol. Entonces Ñol por en medio, 80 hacia adelante y 80 hacia atrás. Una buena capacidad anaeróbica aláctica, deuda de oxígeno. Claro, tenía visibilidad. Y le pegaba y generaba. Tenía un maniobraje organizativo, pero de pocos. Sí, creativo, muy creativo, muy creativo. Por eso que él triunfa en Inglaterra, porque en Inglaterra tú a los 9, a los ofensivos, lánzale la pelota para el golpe de cabeza y ellos rompen paredes. A la hinchera. Pero no va, claro, Arencher, pero no van a tener si no tienen el que le genera, el que tiene la técnica de poder generarle la pelota larga. Profe, pero más antes estuvo con Diego Armando Maradona. Ya lo había dicho ya, el maestrito. Maestrito. Y él fue el que le puso ese chaplín. Lo como se bautizó dice. como- Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo comienzo a poner de 6 y le digo, Ñol, quiebra la línea, genera, tiene buen tránsito, pégale en la 16:50, retorna, te voy a poner un hombre que te respalde, uno que absorba marca en el sector de 6, ¿no? Y el profesor Bernales el día lunes me dijo, oiga, profesor, quiero hablar con usted, ¿por qué usted lo está poniendo a Ñol Solano de marcador? Bueno, le digo, profesor, lo estoy poniendo por estas razones, le di una explicación muy didáctica. No, me dijo, él es marcador. Bueno, para usted, le dije, usted respete mi trabajo, usted ubíquelo en su equipo donde usted crea conveniente, pero para mí va a ser 6. Claro. Yo les pregunto a ti, Julio, ¿cómo terminó Ñol Solano? ¿De marcador o de medio ofensivo? Medio ofensivo. Sí. No me equivoco, y tengo una satisfacción, yo sé que Y en ahí algún momento triunfó. Yo sé esto que se lo voy a... Hace 3 años mi amigo, un saludo para el dueño del fondo, allá en Villacurí, que es uno de los exportadores más grandes de fruta, Rodolfo Pacheco. Don Rodolfo se llama su fondo, 3.000 hectáreas en Villacurí. Un saludo, Roberto, amigo Pacheco. Rodolfo me invita, él era dueño de un complejo del Carfip aquí en Chorrillos, y me invita para la inauguración de la luz eléctrica, del alumbrado público en la cancha.
y lo había invitado a Ñol Solano. Habían venido unos personajes de Uruguay, de Brasil, un chico Nilton Santos, habían venido uno de Miami y uno de España. Cuando yo llego a Chorrillos, viene a saludarme porque siempre ha sido muy respetuoso Ñol Solano, y me dice: mi profesor Bolaños, el que se adelantó a la época en la posición futbolística en la que yo triunfé. Palabras, no miento, fueron palabras de Ñol Solano. No me equivoqué el año 93 en posicionarlo en eso. Por eso, mensaje para los entrenadores: también tengan la sapiencia, la inteligencia, el análisis de saber posicionar bien a los jugadores, porque si ustedes no hacen ese análisis, de repente no les van a dar la oportunidad de triunfo a sus jugadores. Profesor, y así a nivel mundial, no tres que usted le... Mi maestro, Johan Cruyff. Johan mi Cruyff. maestro, mi con él maestro. la trabajaba. Yo hice práctica con él 2 meses en el Haya, cuando Rico era Muchos lo consideran uno de los mejores del mundo, ¿no? espectacular, y como persona. Como persona, yo te voy a comentar, mira, nunca he comentado esto. Yo cuando llego a Holanda, me hospedo en el Hotel Internacional. En esa época no habían los euros, habían los guildens, La moneda. la moneda holandesa. Me presento y le digo: mira, soy tal. Y lo primero que me pregunta: ¿cómo está Hugo? ¿Cómo está Hugo? Ay. Yo lo había dejado que estaba aquí en el Espartanos, Claro. Pacamayo. en Pacamayo. 85, 86. 86. Entonces me dijo: oh. Y le digo: mira, quiero hacer prácticas. Encantado, me dijo: peruano, no, yo quiero mucho a los peruanos. Al tercer día me dice Johan Cruyff: ¿dónde estás? Durmiendo. Le digo: estoy en el Hotel Internacional, en la calle Prischengar, siempre me acuerdo. ¿Qué Ahí año era? Año 87. Entonces me dice: ¿cuánto estás pagando? Yo pagaba 20 guildens, que eran como $20, ¿no? Ya. Por noche. Y me dice: yo voy a hablar con los dirigentes del Ajax para que vengas a vivir acá al club. Ah, mira. Y gracias a Johan, yo viví en el antiguo estadio Ya. que estaba en el barrio de Vilmar, porque ahora el Estadio Arena es el nuevo. Lo demolieron el antiguo, y ahora es el nuevo estadio donde yo tuve el año 97 haciendo prácticas con Bangal y Sí. Coadria C, ¿no? Y yo recordaba, porque viví tiempo también y donde encontré a Mario González, me acuerdo, profesor. en la calle Ashtar Garden lo encontré por el tranvía, porque él había ido a dejar a Mejía para el Oporto, para Portugal. Nos encontramos en el centro Mejía, de el puntero Ámsterdam. derecho de El Alianza. puntero derecho, Claro. claro. Es del barrio del Rima. Claro, claro. Saludo para Mejía. Saludo para Raulito Mejía, siempre buena persona. Entonces, ya te digo, he transitado tanto en el mundo. El segundo, después de Johan. Bueno, Pelé, pues, ¿no? El rey Pelé. Y cierro con Maradona. Con Maradona. ¿no? Los tres para mí. Don Lucho, la verdad que le queremos agradecer. Yo creo que tendríamos que seguir esta conversación, podría durar 5 o 6 horas, pero lo vamos a invitar próximamente a nuestro programa Viejos Amigos de Fútbol, y le agradecemos por ser nuestro padrino, por abrirnos... Porque este es nuestro Del- primer programa. O sea, nuestro segundo programa, Segundo. pero nuestro primer programa con invitados, y la verdad que ha sido muy amable, y ahora tiene 2 viejos amigos más, y estamos a su disposición. La verdad que muchas gracias por todo, ha sido un anfitrión muy bueno, y sobre todo gracias por ser tan conocedor, y sobre todo ha dado bastante al fútbol peruano, y hay que reconocerlo, y esto es un homenaje en esta pequeña entrevista para usted, y muchas gracias, y prometemos volver cuando Claro. ya tengamos el programa 20 o 30, vamos a volver a conversar con usted. Muy agradecido. Profe, yo también quiero agradecer mi gratitud
por tener esa gentileza en llamarme a este humilde servidor. Yo te llamo. Y donde usted me pone unas bonitas líneas, Pedrito Castillo, quiero su teléfono y quiero conversar con usted personalmente. Para mí eso me llena de orgullo que un profesional que ha dedicado tanto al fútbol peruano y sea reconocido, nos brinde la puerta de su maravilloso hogar, donde para qué también usted es un excelente anfitrión y espectacular la comida. A su esposa no tengo el gusto de conocerla, pero ya vamos a volver, Pedrito. Vamos a volver. Ya vamos a volver, ¿no? Y ya la lo estamos verdad, invitando nosotros. Y la verdad, profe, muchas gracias. Nuestra gratitud. Su despedida. Su despedida a Viejos Amigos del Fútbol, la Crónica del Fútbol, que es una página de recuerdo, que lo más importante es tener viva la historia, ¿no? Y eso es lo que queremos preservar. Acordarnos de los jugadores que hicieron historia en el fútbol peruano en la década de los 60, 70, 80 y están olvidados. Están olvidados. Sí. Mira, muchas gracias primero como anfitrión de haberlos tenido aquí en mi hogar. Agradecerle a mi señora esposa, que ahora está en Estados Unidos, en Atlanta, Marielita, desde esta tu finca, te alcanzamos un saludo muy cariñoso. Agradecer a Pedrito Castillo, que es cierto, lo llamé porque me parece que marca el inicio de revitalizar el alma de tantos peruanos que se encuentran distribuidos en las diferentes partes del mundo. Este programa de Crónica del Recuerdo, este programa va a llegar, yo estoy seguro, a los más recónditos lugares. Y cuando ellos me propusieron hacer una entrevista, no me negué. Soy un poco difícil, yo entro y salgo. La vida me entregó dones, el Divino Señor me entregó dones prenaturales. Y yo solamente tengo que, a través de este programa, dirigir mi mensaje a Inglaterra, donde tengo muchos amigos, a Alemania, donde tengo muchos amigos, Javier Caparó, en Italia, a Pichirro en Milano, a Vidales, a Araos en Milano, en Brescia, a los hermanos Cajo, en Francia, a Luchito Canales, en Lausanne, a Martín Carranza, en Estados Unidos, a mi negro querido, a Julito Zulca, a mi cholo Sibori, que es el anfitrión de todos los peruanos que han llegado a New York, le han tocado la puerta a Alfonso Sibori. Alfonso Sibori fue un hombre que Dios lo bendijo, se sacó la lotería y es el rey de New Jersey. Tiene un estadio. Pero ayuda a todos los peruanos. Ayuda a todos los peruanos. Alfonso Sibori, mi hermano. A Gozuki. Y un saludo muy especial a Martín Dufo y a Pilarcita, que viven en Houston. A Juan Zapata, que jugó aquí en la U, en el Grau, en el Cienciano, en el Manucci. Juancito Zapata. ¿Patas Fernández? ¿Sí? No, este es Juan Zapata, un marcador izquierdo. Sí. Mi hermano. Me equivoqué. Tiene las mejores academias de Houston. Martín Dufo es archimillonario hoy en día en Houston. No. Pilarcita tiene una red de colegios. No lo vayan a secuestrar a Martín Dufo. No, allá no hay felizmente secuestro, porque las normas de seguridad. Entonces, a todos mis amigos, a Javiercito Olivia, allá en Luca, Italia, a todos mis hermanos del Perú a través de las crónicas del fútbol. Crónica del fútbol. Crónica del fútbol. Viejos amigos del fútbol. Pedrito Castillo,
Y mi querido Julito Rondón, gracias. Gracias a usted. Gracias. Fuerte Muchas aplauso, gracias. Fuerte aplauso para el profesor Lucho Bolaño. Oye Pedrito Cascarita, llegó el sabor del balón y con Julio Rondón el flaco, la vieja escuela es la misión. Viejos amigos del fútbol, la gambeta y el toque de oro. Viejos amigos del fútbol, recordando cada